Las estrellas nunca guardaron silencio. Desde que la humanidad se desintegró más rápido que la luz y consiguió un lugar en la mesa galáctica. Durante 30 años, la Tierra había sido la voz más fuerte en todas las salas. Hasta que dejó de serlo. Al principio, se atribuyó el silencio a interferencias del sistema. La Tierra había apagado todos los nodos de comunicación galácticos sin previo aviso. Ni pings, ni respuesta, ni reconocimiento de las votaciones del Consejo, amenazas a la seguridad ni solicitudes diplomáticas. Ni siquiera una negativa cortés. Solo silencio absoluto. Lo llamaron error, luego falacia, luego insulto, luego amenaza. Durante 2 años galácticos, la Tierra no respondió a nada. Ni siquiera a la escaramuza fronteriza en el Sector 7, donde colonias humanas fueron incendiadas por rebeldes para transportar naves. Ni siquiera cuando el alto canciller del gran conglomerado declaró el silencio humano un acto de rebelión. El Consejo pidió una reunión. Enviaron emisarios, amenazaron con sanciones, bloquearon el comercio y excluyeron a la Tierra de las rutas diplomáticas y económicas. Una a una, las alianzas galácticas le dieron la espalda a las especies que una vez ayudaron a poner fin a las guerras tórmicas, estabilizar las rutas comerciales de los agujeros de gusano y redactar la mitad de la Carta Galáctica. La Tierra ni siquiera pestañeó. Simplemente desapareció de la conversación. Para el comandante Ree Dalton, veterano del conflicto de Saturno y uno de los pocos oficiales humanos que aún permanecían en territorio neutral. El silencio no solo era extraño. Era insultante. Han abandonado todo lo que construimos, murmuró Ree, mirando al vacío a través de la plataforma de observación de la estación Sarapist. Los tratados, la sangre que derramamos, todo. Quizás ya no hablen más, dijo Bon, un diplomático Sarn con 5 tentáculos y media boca. Los de su especie siempre tuvieron fama de impacientes. No, dijo Ree, apretando la mandíbula. Eso no es impaciencia. Es planificación. No sabía cuánta razón tenía. En el día 743 de silencio de la Tierra, respondió, sin mensaje, sin discurso, solo naves de guerra. 1000 de ellos, envueltos en titanio negro, rodeaban el núcleo galáctico, orbitando el planeta central de Prime como depredadores que rodean a su presa. No dispararon. No saludaron. Simplemente llegaron. Todas las razas del Consejo, Sarn, Takari, Belm, Frot, Salari, observaron con horror como destructores artificiales, dreadnoughts y nuevas clases de naves que la galaxia nunca antes había visto emergían del hiperespacio en perfecta formación. Ni uno solo se desviaba. No era una invasión. Era una declaración. Ree se encontraba en la sala de observación de la estación, con la mirada fija en la flota que flotaba sobre la capital como una nube negra de juicio. Sus ojos se iluminaron, docenas de canales, una transmisión repetida una y otra vez desde cada nave de guerra, una frase. La humanidad declina más discusión. Eso fue todo. Sin exigencias, sin ultimátums, solo una fría negativa final y una demostración de fuerza que la galaxia no había visto en siglos. Porque ahora, tartamudeó Bon, temblando de una manera que Ree nunca antes había visto. ¿Por qué no responder a nuestras llamadas de paz? ¿Por qué no negociar? Ree no respondió porque recordaba algo que la Tierra nunca olvidó. La colonia en Bastión 3. Más de 200.000 civiles humanos se quemaron vivos cuando la flota Takari disparó accidentalmente durante lo que afirmaron que era un ejercicio militar. El Consejo lo dictaminó como un trágico error de cálculo. Sin reparaciones, sin castigo, sin justicia. La Tierra había enterrado a sus muertos en silencio, pero no olvidó. Ree apretó los puños mientras las naves de guerra mantenían su posición. 1000 ojos observando la arrogancia de un universo que creía que la Tierra podía ser silenciada, intimidada o comprada. Pensaban que el silencio era rendición. Se equivocaban. El destructor líder se movió ligeramente, no hacia el planeta, sino hacia la propia flota orbital del Consejo. Y entonces, una a una, las luces de cada nave alienígena en órbita parpadearon, luego se atenuaron y finalmente se apagaron. Pulsos CMP dirigidos. Tecnología de precisión que la Tierra nunca compartió. En 10 segundos,
La armada más poderosa de la galaxia estaba ciega y a la deriva. Las naves de la humanidad seguían encendidas, seguían observando, seguían esperando. Ree finalmente habló, en voz baja. Dieron paz. Dieron tiempo. Y cuando nadie escuchó, dieron advertencia. Vin se giró hacia él, presa del pánico. ¿Qué pasa ahora? Ree no parpadeó. Ahora la galaxia aprende lo que cuesta el silencio. Por primera vez en siglos, el Consejo Galáctico estaba en plena sesión de emergencia. No por una plaga interestelar, no por un agujero de gusano colapsado, sino porque la Tierra finalmente había hablado. Y lo había hecho sin una sola palabra. Dentro de la sala del alto conclave de Valirian Prime, reinaba el caos. Decenas de especies ladraban en una docena de idiomas. Los traductores luchaban por seguir el ritmo de las acusaciones, el pánico y la demanda de respuestas. Han paralizado nuestra flota sin disparar un tiro. ¿Por qué no nos preparamos para esto? ¿Dónde estaban sus espías en el sistema Saúl? ¿Dónde estaban sus satélites? El delegado de Belmian Prime golpeó su mano de 6 dedos contra el podio. Esta es una declaración de guerra. Los humanos deben ser condenados a la extinción. Ya nos condenaron, dijo una voz desde las sombras de la cámara, silenciosa pero cortante. Todos se volvieron. R.S. Stalton entró en la sala, todavía vestido con el uniforme gris y negro de la flota auxiliar terrana, aunque llevaba más de un año sin ser oficial activo. Su placa le había sido revocada cuando la Tierra quedó en silencio. Sin embargo, allí estaba, entrando en la sala más protegida de la galaxia, como si aún tuviera un asiento. Los guardias avanzaron. Levantó una mano. Un pequeño disco flotó en su palma. Tecnología terrana. No autorizada, no registrada. Reproducía una proyección. Bastión 3. La grabación era cruda, intacta y con fecha. El fallo de encendido de una nave Takari. Luego otro. El cañón orbital apuntó directamente a la colonia humana, parpadeando y cobrando vida. El sonido de una charla confusa, pánico, órdenes de evacuación, luego estática, luego fuego, luego gritos. R.S. lo dejó sonar exactamente 38 segundos antes de cortarlo. A eso respondió la Tierra. A eso lo ignoraron todos. Por eso dejamos de asistir a sus reuniones y de hacernos los diplomáticos. Se atreven a amenazarnos con intimidación militar, gritó el representante de Herod, con los ojos rojos de rabia. La voz de R.S. era serena. No, se acabaron las amenazas. Esta es la parte donde nos reunimos. Arriba, las 1000 naves Terran guardaron silencio. Sus motores estaban inactivos, sus armas frías. Pero el efecto fue más aterrador que una descarga abierta. Cada escaneo enviado por naves alienígenas estaba bloqueado o en bucle. Cada frecuencia interferida. No era guerra. Era dominación. La flota personal del gran canciller fue la primera en entrar en pánico. La eminente llama solarí Dreadnought intentó romper la órbita, girando su panza hacia la nave de guerra Terran más cercana y disparando un tiro de advertencia. Una ráfaga de plasma de baja potencia destinada a disuadir. Nunca aterrizó. Una pequeña corbeta Terran no más grande que un carguero civil disparó una vez. Un rayo rojo de pura compresión cinética cortó la llama eminente como si fuera papel de seda. No hubo explosión, ni fuego, solo un corte limpio de proa a popa. 2 mitades flotaron en el espacio. Nadie más disparó. Dentro de la cámara del consejo, varios enviados permanecieron paralizados por el miedo. El orgullo de su especie no podía competir con el temor que los invadía. Re miró hacia el Dais central. La Tierra asistió a todas las reuniones durante 30 años. Les dimos tecnología. Enviamos soldados. Firmamos sus tratados. Luchamos en sus guerras. Compartimos nuestros avances médicos. Incluso salvamos sus sistemas moribundos. Nos sentamos a su mesa. Se inclinó hacia adelante. Y cuando perdimos Bastión 3, nos dieron su silencio. Nadie autorizó ese ataque. El delegado Takari gritó, con la cometa en la piel crispándose. Esa fue una flota rebelde. Rechazamos 2 años. Re dijo que tenían 2 años para castigarlos. Nos disculparon.
Dejaron a los comandantes en libertad. Culparon a las anomalías climáticas por los errores orbitales. Nos dijeron que la Tierra perdonó. El perdón, interrumpió Ree, fue tu último error. De vuelta en la nave insignia terrestre Leviatán, el almirante Keen estaba al timón. Ya no era joven. Ya no. La plata le salpicaba el pelo y una larga cicatriz le recorría un lado de la cara. Un recordatorio del día en que rescató a 5 supervivientes de las cenizas de la capital de Bastión 3. Un incendio que también debería haberlo matado. Nunca pidió este puesto. Pero cuando la Tierra decidió responder a la galaxia, lo pidieron. ¿Estado? Preguntó en voz baja. Flota en plena formación. Sin bajas. El mando orbital informa de que no hay movimiento en las naves alienígenas restantes. Bien. El puente estaba en silencio. Profesional. No eran cadetes novatos. Todos los hombres y mujeres a bordo habían visto la guerra. Guerra de verdad, no las escaramuzas políticas, como el Consejo llamaba gestión de conflictos. Esto era algo diferente. Comience la transmisión, dijo Keen. El oficial de comunicaciones asintió y el mensaje de la Tierra finalmente se reprodujo por toda la galaxia. Sin diplomáticos, sin políticos, solo imágenes. La primera pantalla mostró colonias humanas abandonadas, envíos médicos bloqueados, embargos comerciales impuestos, videos de naves alienígenas rechazando naves de socorro terrestres desesperadas. Luego, los cuerpos, ciudades quemadas, tumbas en Marte, monumentos en Titán. La siguiente pantalla mostró la nueva flota de la Tierra. Silenciosa, eficiente, letal. El mensaje final parpadeó en cada terminal del Consejo. La humanidad ya no pide un lugar en la mesa. Somos la mesa. Eligieron el silencio. Ahora escuchen el nuestro. En el hemiciclo del Consejo, la discusión había cesado. Por primera vez, la sala estaba en silencio. Incluso el delegado principal belmiano, siempre el primero en hablar, el último en ceder, guardó silencio. Ree se giró, sin esperar permiso. Salió, un hombre libre, un terrestre, con toda la galaxia mirándolo a sus espaldas. En una cámara oscura enterrada bajo la capital, 5 razas del Consejo se reunían en secreto. No los diplomáticos, sino los verdaderos poderes, los que proyectaban sombras, los que dirigían imperios tras cortinas y linajes nobles. Observaban la flota terrestre en órbita. Hicieron los cálculos. Esto no es solo venganza, susurró uno. Es doctrina. Han reescrito las reglas. Podrían tomar la capital. Podrían tomarlo todo. No, dijo el señor de la guerra de Ot. No quieren nuestros planetas. Quieren nuestro miedo y se lo han ganado. Mientras tanto, la Tierra permaneció en silencio. Ninguna declaración formal de guerra, ninguna flota de desembarco, ninguna invasión, porque no la necesitaba. Sus naves de guerra permanecieron, orbitando la capital del Consejo como dioses del juicio. El mensaje era simple. Los vemos. Los recordamos. Ya no somos sus subordinados. A lo largo de la galaxia, las colonias humanas celebraron. Ciudades en Marte, Ganimedes, Europa estallaron en vítores. Por primera vez en décadas, la Tierra no se defendía. Estaba a la ofensiva. De vuelta en el Leviatán, el almirante Keen estaba de pie en su cámara de mando, con las manos a la espalda. Observó cómo el planeta giraba lentamente bajo ellos. Recordó los primeros años, cuando se reían de la humanidad en las reuniones del Consejo, llamándola emocional, primitiva y reaccionaria. No se equivocaban, pero tampoco estaban preparados. Ahora sí, señor, dijo un joven oficial, acercándose con un bloc de datos. El Consejo solicita una cumbre de paz de emergencia. Ofrecen levantar todas las sanciones comerciales. Comandantes de la flota Takari arrestados. Keen no apartó la vista de. La vista. Denegado. Señor, no hay cumbre, no hay reuniones. Que suden. El oficial dudó y la flota. Mantenga la posición. Pasaron 3 días. Seguía sin haber respuesta de la Tierra más allá de las naves de guerra en órbita. El Consejo se fracturó. Viejas alianzas se desmoronaron.
Los Belm amenazaron a los Alari por tratos previos con Terrante. Los Takari exigieron amnistía por cooperación. Los Oth comenzaron a movilizar viejas flotas de guerra, no contra la tierra, sino entre sí, temiendo lo que significaría el apoyo terrano en una guerra futura. La tierra no había hecho nada, solo se había mantenido suspendida. Y en su silencio, habían deshecho 500 años de política galáctica. Al sexto día, Ree se encontraba sola en una cresta con vistas a los campos de Valirio. Sostenía un pequeño chip de cristal entre los dedos, una reliquia. Lo único que quedaba del puesto de avanzada de su hermano en Bastión 3. Quemados en él había 4 segundos de video. Su hermano sonriendo, saludando, el sonido de niños jugando detrás de él. El último momento antes de que los Takari los quemaran vivos. ¿Justicia?, preguntó una voz detrás de él. Era entusiasta. Ree negó con la cabeza. Cierre. ¿Crees que esto te lo dio? Ree se guardó el chip. No, pero les dio algo peor. Keen esperó. Miedo, dijo Ree. No necesitamos matarlos. Solo necesitábamos que supieran que podíamos. Y lo hicieron. Porque la tierra ya no gritaba en las reuniones. No suplicaba ni negociaba. Simplemente llegó con 1000 naves de guerra y dejó que el silencio hiciera el resto. Comenzó con susurros, no entre diplomáticos o líderes, sino entre soldados. Las flotas de guerra Takari en los sectores exteriores informaron de extrañas desapariciones. Las unidades de patrulla que entraban en el espacio patrullado terrestre se oscurecieron. Las líneas de suministro a las colonias exteriores colapsaron sin previo aviso. Los convoys desaparecieron sin dejar restos, sin llamadas de socorro. El Consejo los llamó anomalías aisladas. Pero los soldados los llamaron por lo que eran. Ataques fantasma. La Tierra no atacaba. Estaba borrando. De vuelta en Leviatán, el almirante Keen observaba cómo llegaban poco a poco las últimas actualizaciones de estado. Todos llevaban la misma señal de llamada terrana, eco negro. Ninguna confirmación oficial, ninguna transmisión, solo flotas y bases orbitales aniquiladas con la marca de la precisión humana. Observó el informe con la mandíbula apretada y las manos a la espalda. Sus oficiales permanecieron en silencio, entrenados para no hacer preguntas. Finalmente, habló. Señala a Ree. Ree estaba destinado en el planeta ahora, asignado temporalmente como el único enlace diplomático de la Tierra, un título que no significaba nada. Su verdadero trabajo era simple: observar, escuchar e informar de cada movimiento del Consejo. Estaba sentado solo en un rincón bajo de un vara arano, con un vaso grueso de ginebra ahumada, de esas hechas con enebros tostados, amargas, terrosas y fuertes. Su calma se encendió 2 veces, un canal seguro cobró vida en su oído izquierdo. Ree Keen, respondió Ree en voz baja. La flota exterior Takari ha desaparecido. Todo el sector está a ciegas. Sin respuesta, sin balizas, sin escombros. Les avisamos. Yo no lo autoricé. Ree dio un sorbo a su bebida. Eso no significa que no fuéramos nosotros. Keen guardó silencio un momento. No se trataba de guerra. Queríamos asustarlos, imponerles respeto, hacerles pensar. Están pensando, dijo Ree. Piensan en cada terrano que pisotearon. En cada votación del Consejo de la que se rieron. Cada vez que apagaron el canal cuando la Tierra habló. Ahora escuchan con su sangre. ¿Estás seguro de este camino?, preguntó Keen. No voy a recorrerlo, respondió Ree. Estamos todos juntos. En una trastienda, muy por debajo de la torre del Consejo, los Alari y los Belm se reunieron en secreto. Habían visto lo que estaba por venir. La Tierra ya no era un jugador. Era un traficante. No podemos permitir esto, siseó el canciller Belm Oir. Han roto todos los tratados. Enviado Solari. Sendrol asintió. Desmantelaron nuestro bloqueo en silencio. Desmantelaron flotas Takari sin un disparo formal. Cuanto más esperemos, más débiles nos volvemos. ¿Qué propones? Una alianza, susurró Drau. Una última unidad. No política, sino de supervivencia. Belm entrecerró los ojos. ¿Quieres luchar contra ellos? Quiero recordarles que no son dioses.
Ree sabía de la reunión antes de que salieran de la cámara. La inteligencia terrana tenía ojos en cada sombra ahora. En el momento en que pronunciaste el nombre de la tierra con ira, ya estaban observando. Estaba de pie en la calle, la lluvia empapando su chaqueta. Observó las nubes brillar con las tenues siluetas de naves de guerra en órbita. Siempre eran visibles ahora a propósito. La lluvia no le molestaba. De hecho, le gustaba. Le recordaba al viejo mundo. Se giró cuando una figura se acercó. Seguridad del consejo, galones de rango brillando con autoridad. Debes venir conmigo, dijo el oficial. Reese no se movió. ¿Estoy bajo arresto? No, señor. Entonces me quedaré bajo la lluvia. Una pausa. Entonces la expresión del oficial cambió ligeramente. Señor, algo se avecina. No lo llaman guerra, pero está cerca. El Alto Consejo está movilizando reservas ocultas. Armas planetarias no autorizadas se han activado. Reese volvió a mirar al cielo. ¿Alguna vez se lo preguntó? Dijo. ¿Por qué la Tierra dejó de hablar? El oficial dudó. Sí, porque se cansaron de dar explicaciones a gente que no escuchaba. De vuelta en Leviatán, la sala de mando bullía con una tensión creciente. La red de defensa Solarí está al rojo vivo. Los sistemas de defensa satelital Belm se reajustaron para un ataque de espectro completo. Docenas de nuevos rastros de señales detectados en estaciones del borde exterior. ¿Preparativos para un asalto?, preguntó un oficial. No, todavía no. Están adoptando una postura, intentando engañar a la Tierra para que ceda. Ken rió entre dientes en voz baja y amarga. ¿Retirarse a qué? La misma mesa que votó para que nuestras colonias ardieran. Los mismos pasillos traseros que intercambiaron tierra por minerales y fronteras tranquilas. Dio un paso adelante, con voz tranquila y deliberada. Armas listas, no disparen. Que vean que estamos observando. Los dejaremos dar el primer golpe. Lo hicieron. Exactamente 9 días después de la llegada de la flota de la Tierra, un crucero exploratorio Belm cruzó hacia el corredor de asteroides del Sector 4, territorio que la Tierra había reclamado como secreto. Sin advertencia, sin permiso. No duró mucho. Una sola nave fantasma terrana no más grande que una fragata exploradora lo siguió, camuflado. Luego, al borde de una estrella moribunda, disparó una bala cinética que atravesó los motores, el núcleo y el puente de la nave Belm en línea recta. 3 segundos, sin supervivientes. Pero la Tierra no se atribuyó la responsabilidad. No oficialmente, porque no lo necesitaba. El Consejo lo calificó de desafortunado accidente. Sus propios soldados lo sabían mejor. Los susurros se convirtieron en miedo. Ree se encontraba en un vasto corredor con forma de catedral, parte de la embajada terrana, reconstruida, aunque la Tierra nunca la volvió a abrir formalmente. Ken se quedó frente a él, ambos hombres en silencio por un momento antes de que alguno de ellos hablara. «Creen que estamos fanfarroneando», dijo Ree. «Siempre lo han hecho», respondió Ken. «Pensaron que íbamos de farol cuando nos unimos a la guerra contra los tórmicos. Pensaron que íbamos de farol cuando terraformamos las lunas que decían muertas. Cuando construimos agujeros de gusano que no podían replicar cuando les ofrecimos la paz». Ree asintió. «Y ahora creen que íbamos de farol con 1000 naves de guerra sobre sus cabezas. Dispararán pronto». Ken dijo que será pequeño. Mesurado. Apuntarán a algo no letal. Lo justo para decir que no les pertenecemos. ¿Y luego qué? Ken lo miró con frialdad. Entonces dejamos de fingir que habíamos venido a negociar. El disparo llegó el día 10. Un ataque de precisión contra un puesto avanzado terrestre en la cara oculta de la luna Valiria. Sin bajas, pero con un mensaje. El comunicado oficial del Consejo lo calificó de advertencia táctica, una sugerencia a la Tierra de que la escalada podría evitarse si se reanudaba un comportamiento razonable. Ese fue su error. Seguían pensando que la Tierra quería ser razonable. Ken no convocó al Consejo, no solicitó conversaciones, no regresó. Se volvió hacia su jefe táctico y le dijo: «Apunta a la plataforma orbital Belm. Desármala. Abandona la cáscara». La flota se movió. 5 naves Terran se separaron de la formación.
No hubo explosiones brillantes, ni caos, solo luz, una luz inteligente y concentrada que redujo siglos de infraestructura militar de Velma a escombros, pieza por pieza. Tardó 11 minutos. El consejo no respondió porque no quedaba nada que decir. El pánico se apoderó de la galaxia. No porque la Tierra atacara, sino porque sabía exactamente que no destruir. Ni civiles, ni monumentos culturales, ni derramamiento de sangre masivo, solo guerra de precisión diseñada para humillar y desarmar. Era venganza con mano de cirujano, y eso los aterrorizaba más que la rabia. De vuelta en la superficie, Ree atravesó un mercado. Todos lo evitaban, no por su placa ni por su rostro, sino por su sombra. Era Terran. Eso sí que significaba algo. Pasó junto a un viejo veterano de Art sentado contra un muro roto, mirando al cielo donde las naves terrestres aún brillaban entre las nubes. El viejo soldado no se movió, solo murmuró. Llegaron sin discursos, como dioses con recuerdos. Ree hizo una pausa y lo miró. No somos dioses, dijo en voz baja. Somos los que quedan. Dentro de la embajada terrana, un único mensaje parpadeó en la consola privada de Keen desde la Tierra. Simple, Stark. Consejo movilizando superarmas. Confirmar autorización de respuesta. Keen lo miró fijamente, luego presionó un botón. Autorizado, y la Tierra, en silencio durante 2 años, volvió a hablar. No a través de diplomáticos, ni de amenazas, sino de acciones. Las maniobras de la flota se aceleraron. Nuevas naves de guerra se desenmascararon desde la órbita. Viejos aliados salieron de sus escondites. Mercenarios humanos rebeldes de las colonias periféricas, marginados, carroñeros, incluso piratas, todos reactivados por la iniciativa de defensa terrana. Nunca fueron anárquicos. Estaban esperando. Y la Tierra acababa de susurrar. Ahora el orden galáctico se está resquebrajando. El Consejo no pudo resistir. La gente ya no creía en sus promesas. Cada discurso era ahogado por la silenciosa presencia de 1000 naves de guerra Terran. Y a lo largo de 1 millón de sistemas, una verdad se impuso. La Tierra había dejado de pedir paz. Ahora exigía memoria, y pronto sumisión. La galaxia se desequilibraba, no por la guerra, al menos no todavía, sino por el miedo. Mundos antaño orgullosos y desafiantes ahora estaban llenos de conversaciones silenciosas, salas del consejo a oscuras y naves que apagaban sus transpondedores al pasar cerca de cualquier objeto volador de metal Terran. Los mercados se tambalearon. Las rutas comerciales cambiaron. Incluso los criminales dejaron de secuestrar cargueros humanos. Como nadie quería saber qué sucedía cuando la Tierra dejó de ser misericordiosa, Ree caminó por la gran plaza de Elleran Prime, con las botas repiqueteando sobre la piedra pulida, los hombros erguidos, los ojos escudriñando cada callejón y ventana. Los lugareños no lo miraron. Ya no. Apartaron la mirada, con la cabeza gacha como campesinos conquistados, fingiendo que el nuevo emperador no los observaba. No llevaba uniforme. No necesitaba. Eso. La mera presencia de un hombre terrano era suficiente ahora. No cuestionaste su autorización. No preguntaste quién lo envió. Simplemente te moviste. En un tranquilo café de la esquina, vio al contacto. Delgado, nervioso, vestido como un mensajero. Pero sus ojos también estaban demasiado alerta. Clase militar Takari y nervioso. Bien. Ree se sentó frente a él sin decir palabra. Dejó que el silencio se asentara. Tras unos segundos, Takari se inclinó hacia adelante. Están construyendo una red de exterminio, dijo rápidamente. 3 sistemas de alcance, coordinados por una IA Solarí. Creen que si atrapan a la flota lo suficientemente dispersa, pueden asestar un ataque de decapitación. Ree removió el café frente a él. No bebió, solo movió la cuchara lentamente. ¿Sabes qué le pasó a tu último almirante que intentó un ataque de decapitación? El Takari tragó saliva. Lo sabemos. Entonces, ¿por qué demonios sigues intentándolo? La voz del mensajero bajó. Porque se supone que la Tierra no debe ganar así. No se supone que debes callar. Se supone que debes luchar. Grita, exige, sangra. Ree sonrió levemente. Ese es el problema.
Todos pensaron que nuestra ira era ruido. Nunca vieron cómo se veía cuando se acallaba. Se puso de pie. Regresen con sus amos. Díganles que no buscamos la guerra. Pero recordamos. De vuelta a bordo del Leviatán, la situación estaba cambiando. El almirante Keen se encontraba sobre un mapa hueco del sistema Elian. Puntos rojos parpadeaban donde las naves terranas mantenían órbita. El amarillo brillaba en los bordes. Nuevos movimientos. Demasiados. Su posicionamiento para un ataque masivo, dijo el comandante Walls, su exo. Al menos 70 naves entrando en el espacio marginal, sin bandera, pero los perfiles de calor coinciden con los modelos del Consejo. Belm o Salari. Ambos. El OPE conjunto, por lo que parece, podría ser una flota mixta. Portaaviones pesados, artillería de largo alcance, no un ataque suicida. Quieren terminar esto limpiamente. Eliminar el mando, dispersar al resto. Keen no se inmutó. Todavía creen que somos como ellos, con miedo a ir demasiado lejos. ¿Deberíamos responder? No. Todavía. Walsh dudó. Lo tienen en la mira, señor. Keen levantó la vista del mapa hueco. Deberían. La flota conjunta no se anunció. No declaró la guerra. Simplemente entró en órbita desde el otro lado de la segunda luna de Ayarian. Las señales de energía estaban ocultas, las armas cargadas, los motores en un susurro silencioso. Cada nave de guerra tenía un objetivo, Leviatán. La teoría era simple: destruir la nave de mando terrana y el resto de la flota se replegaría, dudaría o incluso se volvería rebelde sin liderazgo. No se dieron cuenta de que Keen ya no estaba al mando. En el momento en que la primera de las naves del Consejo cruzó la frontera invisible que la Tierra había trazado, los sistemas terranos ocultos se pusieron en marcha. Los satélites cobraron vida. Decenas de drones furtivos se rebelaron. Las minas orbitales se encendieron y destrozaron media docena de cruceros antes de que las alarmas se registraran en los puentes del Consejo. Entonces, Leviatán giró 90 grados, sin retirarse, sin protegerse, cargando. Ree estaba de pie en la plataforma de observación de la embajada, observando cómo las luces parpadeaban sobre el nubes. Las naves del Consejo gritaban al intentar reposicionarse, pero la flota terrestre no luchaba como las demás. No formaba muros ordenados ni formaciones clásicas. Fluía. Las naves se lanzaban, danzaban y golpeaban con brutal precisión. La guerra no se forjaba desde la tradición, sino desde la pura supervivencia. La flota conjunta fue destrozada en cuestión de minutos. El acorazado Salari Bexardent, el orgullo de su armada, fue partido por la mitad por dos interceptores Terran que coordinaban un ataque pincir desde ángulos opuestos. La nave de mando Belm intentó retirarse y fue sacada de la disformidad por un dispositivo de captura gravitacional terrestre, una tecnología que el Consejo ni siquiera había visto antes. Para cuando terminó la escaramuza, 22 naves del Consejo estaban inutilizadas, destruidas o a la deriva. 0 pérdidas Terran. Ree exhaló lentamente y se tocó la cabeza. Agudo. ¿Estás bien? Una pausa. Mejor que ellos. Ree volvió a mirar al cielo. Van a darle un giro a esto. Llámalo defensa. Culpa a los radicales. Intenta minimizar la pérdida. Déjalos. Tú. ¿Quieres que diga algo oficial? No. Keen dijo que los restos hablaran por sí solos. Por toda la galaxia, la onda expansiva golpeó. Los mercados colapsaron. Los oficiales militares dimitieron. Las protestas estallaron en planetas neutrales, acusando al Consejo de provocar un conflicto innecesario con una especie que ahora ostentaba una clara superioridad, no solo en armas, sino también en tácticas. Los jóvenes oficiales de los consejistas comenzaron a desertar. Algunos por miedo, otros por respeto. Un mensaje inundó la red, republicado 1.000 millones de veces en todos los sectores. La Tierra no dijo nada durante 2 años. Ahora hablan en victorias. El Consejo convocó una asamblea de emergencia. No en los grandes salones de Valirio. Esos ya estaban demasiado expuestos. Sino en las profundidades, ocultos en un búnker fortificado construido para eventos de extinción planetaria. Estaban desesperados. Debemos contraatacar con toda la fuerza,
gruñó el ministro Belm. Tenemos las armas. Tenemos los números. No pueden enfrentarse al poder unido de todo el Consejo. No, siseó el diplomático Salari. Si atacan ahora, nos arriesgamos a la extinción total. Ya vieron lo que le hicieron a nuestra flota. Han estado planeando esto. El enviado Takari habló a continuación, con voz fría. No reaccionaron emocionalmente. Nos diseccionaron como depredadores que ya sabían cómo entraríamos en pánico. Siguió el silencio. Entonces el canciller del Consejo, un cargo ceremonial que no había tenido verdadero poder en un siglo, se inclinó hacia adelante. ¿Qué quieren? Nadie respondió porque nadie lo sabía. En Leviatán, Ken estaba solo en la cámara de mando por una vez. La batalla había terminado. Sus oficiales descansaban o realizaban diagnósticos posteriores a la batalla. Observó una pantalla montada en la pared que mostraba proyecciones en tiempo real del colapso de la estructura del Consejo. Por todas partes, las grietas se ensanchaban. Mundos que una vez fueron leales ahora solicitaban embajadas terranas. Los contrabandistas se habían convertido en informantes terranos. Incluso algunas razas del Consejo, una vez arrogantes, ahora susurraban sobre la deserción. Porque la tierra no había venido para ser incluida. Vino para reemplazar. Más tarde esa noche, Re se encontraba frente a las antiguas ruinas de una estatua en Irán, el monumento a la unidad galáctica. Había sido alcanzado por escombros durante la escaramuza. La cabeza de la estatua había desaparecido. La base se agrietó. Encajaba. No se movió mientras Ken se acercaba. ¿Crees que ya han tenido suficiente?, preguntó Ken. Re negó con la cabeza. Todavía no han perdido nada. En realidad, no. Todavía creen que esto termina con un tratado. Ken miró las naves de guerra en órbita. Todas quietas, todas pacientes. Te ofrecerán la corona a continuación. Inmunidad diplomática, un puesto en el Consejo, tal vez incluso un mando conjunto. Si lo hacen, dijo Re, ¿sabes qué? Se lo diré. Ken asintió. Bien. Y sobre ellos, la flota esperaba. No órdenes, ni clemencia, sino la siguiente mentira que saliera de la boca del Consejo, para que la tierra también pudiera silenciarla. El aire en Aharan Prime sabía diferente ahora. Atrás quedó el aroma de los mercados abiertos y las enredaderas celestiales en flor. Atrás quedaron los sonidos de las charlas de las multiétnicas y las llamadas de los comerciantes. La otrora gloriosa capital del Consejo Galáctico había quedado en silencio, no por la fuerza, sino por la humillación. Cada raza, cada sistema bajo el gobierno del Consejo había visto a la Tierra desmantelar una flota combinada sin siquiera un grito de guerra. Sin triunfalismo, sin declaraciones, solo acción, limpia, quirúrgica, implacable. Y ahora el silencio se extendía como una enfermedad. Incluso los estandartes del Consejo, que antes brillaban en cada edificio, parpadeaban en la penumbra, sin mantenimiento, desapercibidos. En las ruinas del Alto Cónclave, bajo pilares agrietados y emblemas medio quemados, el canciller del Consejo se encontraba ante los asesores que le quedaban. Los pocos que no habían desertado, se habían rendido o habían desaparecido. Esta es nuestra última oportunidad, dijo. Parecía mayor de lo que era, con arrugas profundamente grabadas en su rostro curtido por la corteza, las túnicas ceremoniales colgando sueltas de una figura debilitada por el estrés. O encontramos la manera de que la tierra vuelva a la mesa o no quedará ninguna. El ministro de guerra de Belm gruñó, con los brazos cruzados. ¿Y qué sugiere? Ofrecimos la paz. La negaron. Enviamos emisarios. Enviaron escombros. Incluso intentamos un asalto limitado y convirtieron nuestra flota en chatarra. No destruyeron nuestros planetas, dijo el representante Salari en voz baja. No tocaron nuestras ciudades. Ni una sola muerte civil. Eso no es conquista. Eso es guerra de mensajes. Mensaje recibido, murmuró un embajador Takari, encorvado sobre el extremo de la mesa. Ya no están negociando. Su posicionamiento. No estamos en conversaciones. Estamos en su punto de mira. La ayuda se estremeció. Sigue clasificada, señor. Pero está lista.
Ojos girados, miradas nerviosas intercambiadas. Belm se inclinó hacia adelante. No puede hablar en serio. La Tierra está más allá de la diplomacia, dijo el canciller. Y no podemos sobrevivir a otra pérdida. El proyecto Stroud es la única contingencia que nos queda en las profundidades de la capital. Tras kilómetros de escudos cifrados, el proyecto Stroud cobró vida. Se había construido en secreto durante más de una década antes de que la Tierra se uniera al Consejo. Un arma no de potencia de fuego, sino de memoria. Nunca se pretendió destruir a la humanidad. Se pretendió borrarlos. Una iniciativa de guerra biocrítica diseñada a partir de tecnología mental prohibida e IA Salari que teje memoria. Si se desplegaba, podría infiltrarse en las redes neuronales humanas localizadas, borrando la identidad cultural, las estructuras lingüísticas, los recuerdos emocionales e incluso el concepto mismo de la Tierra de las mentes de todos los infectados. Una aniquilación cultural total. Sin violencia, sin sangre, solo olvido. En Leviatán, Ken revisó la información más reciente. Ree estaba cerca, con los brazos cruzados y la mandíbula apretada. Proyecto Stroud, murmuró Ken, mirando el archivo descifrado. Creía que habían desechado esta basura hace años. Lo hicieron, respondió Ree. Públicamente, Ken levantó la vista. Si usan esto, no nos matará, dijo Ree. Pero hará algo peor. Ken asintió lentamente. Acabará con la idea de nosotros. Ambos sabían lo que estaba en juego. La Tierra finalmente se había convertido en la fuerza que siempre fue capaz de ser. Temida, respetada, indiscutible. Pero si Stroud funcionaba, todo podría deshacerlo. La historia se reescribiría, la identidad se haría añicos. No más miedo, no más tierra, solo silencio de nuevo. Pero no del tipo que la Tierra eligió. Esta vez el silencio se impondría. Ree dejó el puente y fue a sus aposentos. Se sentó en silencio durante un largo rato, observando la rotación del planeta bajo ellos. Su mente no se dirigió a la guerra, sino al pasado. Al Bastión 3, al sonido de niños gritando en señales de radio rotas, a la voz tranquila de su hermano incluso mientras las llamas se acercaban. A la decisión del Consejo, desafortunado percance táctico. No se recomendaban más acciones. Pensó en todas las veces que la Tierra pidió justicia, luego suplicó, luego advirtió, y aún así fueron tratados como animales. Ahora los mismos monstruos que ignoraron el genocidio intentaban reescribirlo para fingir que la Tierra nunca estuvo allí. A bordo de una nave furtiva terrana camuflada que ya orbitaba el laboratorio oculto del Consejo, dos agentes de operaciones encubiertas se sentaron en silencio, observando cómo aumentaban las señales del escudo de la instalación. Stroud está en vivo, dijo uno. Tenemos 30 minutos como máximo antes de la transmisión. No vienen más refuerzos. No. Quieren que esto sea negable. El otro asintió. Entonces lo haremos en voz alta. Cayeron de la órbita como sombras, deslizándose entre las defensas con la precisión que la Tierra había perfeccionado durante sus años de tranquilidad. No eran soldados. Eran testigos. Las instalaciones de los velos no tenían ninguna posibilidad. 22 científicos del Consejo, 3 IA y medio escuadrón de guardias armados, todos neutralizados en menos de 5 minutos. Los agentes terranos localizaron el núcleo, retiraron la red de memoria y dejaron un mensaje grabado en la computadora central destrozada. Nosotros no olvidamos. Tú tampoco. Ken recibió la confirmación justo al sentarse en su silla de mando. Ree estaba de pie junto a él, sin dejar de mirar las estrellas. Está hecho, dijo Ken. Bien. El Consejo lo negará, añadió. Siempre lo hacen. Ken lo miró. ¿Crees que esto ha terminado? Ree negó lentamente con la cabeza. No. Ahora que los velos han fallado, solo les queda una opción, una guerra abierta. Ree se asintió. Harán que parezca que la Tierra lo inició. Afirman que violamos tratados, nos pintaron de agresores, inestables, peligrosos. Siempre decían que éramos animales, dijo Ken con una risita seca. Ahora solo nos dan una razón para mostrar los dientes. Y justo en la Q, el Consejo lanzó su táctica final.
Una transmisión completa. Todas las razas, todos los sistemas, todos los canales de comunicación. Comenzó con palabras tranquilas. Lamentablemente, la humanidad ha elegido el camino de la violencia. A pesar de los repetidos esfuerzos por la paz, la Tierra ha actuado con una agresión desenfrenada, atacando flotas, inutilizando instalaciones pacíficas y rechazando toda iniciativa diplomática. Luego vinieron las imágenes montadas, explosiones editadas para dramatizar, gritos civiles doblados sobre imágenes de asaltos terrestres, registros de datos inventados que mostraban órdenes falsas de Keen. Y la declaración final. El Consejo Galáctico declara a la Tierra un mundo rebelde. Ya no se reconoce como una civilización soberana. Su tecnología está sujeta a confiscación, su gente a reeducación. Con efecto inmediato. La respuesta fue inmediata. No de la Tierra, sino de las colonias. Desde Marte, donde las fábricas detuvieron los envíos a los compradores del Consejo e izaron estandartes terranos sobre los patios de producción. Desde Europa, donde los gremios mineros se aliaron con la Tierra y prometieron abastecer a la flota con todo el combustible, blindaje y munición que necesitara. Desde Ganímedes, donde 500 millones de colonos cantaron el himno de la Tierra en desafío, transmitiéndolo por todos los canales que el Consejo intentaba bloquear. Y desde la periferia, esos mundos proscritos abandonados hace tiempo por el Consejo, donde bandas de guerra terranas rebeldes ahora juraban abiertamente lealtad a la flota y comenzaban a cazar cualquier cosa que llevara una insignia del Consejo. Keen se encontraba frente a la ventana principal, observando cómo se alineaban las estrellas. Ree se unió a él. El silencio se hizo denso entre ellos. Esto siempre estaba por venir, dijo Keen. Pensaban que la Tierra era un peón, respondió Ree. Olvidaron que nacimos en el fuego. Keen observó la flota terrana que ahora se expandía. Más naves, más armas, más voces, todos en silencio, todos esperando. ¿Cuál es el plan ahora?, preguntó Ree. Los ojos de Keen no dejaron el vacío. No tomamos sus ciudades. No masacramos a su gente. Eso es lo que habrían hecho. Se giró hacia Ree. Borramos al Consejo. No sus vidas, su poder, sus mentiras, su control, y si se resisten. Keen esbozó una sonrisa sombría. Entonces finalmente entenderán por qué la Tierra quedó en silencio. Al otro lado de la galaxia, la fase final había comenzado. No de guerra, sino de ajuste de cuentas. 1000 naves de guerra, 1 millón de soldados. Un planeta una vez ridiculizado ahora se erigía como juez, jurado y verdugo. La Tierra no había venido a quemar la galaxia. Vino a hacerla recordar. Y pronto, obedecer. La guerra nunca llegó. No de la forma en que el Consejo esperaba. Sin bombas incendiarias cayendo de naves terranas, sin invasiones masivas de mundos capitales, sin declaración de dominio, solo retirada. Esa fue la primera señal. La flota terrestre, antes enroscada alrededor de Arón como una tormenta a punto de estallar, comenzó a moverse, no hacia adentro, sino hacia afuera, desprendiéndose de la órbita como fantasmas dispersándose en la oscuridad. El Consejo se preparó para el impacto. En cambio, se aislaron. La Tierra no bombardeó sus ciudades. Les anuló el acceso. Los agujeros de gusano instalados por ingenieros terrestres colapsaron. Los relés de navegación, alimentados por procesadores terrestres, desactivaron las estaciones de gravedad artificial en zonas neutrales, apagando los núcleos quemados remotamente. Fue el lento corte de una yugular galáctica, y el Consejo ni siquiera sintió el filo hasta que ya se estaban desangrando. Dentro del búnker de emergencia del Alto Consejo, reinaba el pánico. ¿Qué estamos viendo?, exigió el canciller. Retirada masiva de sistemas clave. La Tierra está retirando todos sus recursos, incluso aquellos de los que dependemos, dijo el auxiliar con voz tensa. Aún controlamos las rutas del núcleo, espetó el representante de Belm. Por ahora, llegó el estratega Takari. Pero incluso nuestras naves más rápidas requieren que los estabilizadores de campo de la Tierra funcionen a toda velocidad. Nuestras economías se basan en su tecnología, nuestras comunicaciones, nuestra logística. Se giró con una mirada sombría. No nos están invadiendo.
Nos están desconectando. Ree estaba a bordo de una pequeña nave de transporte terrestre, observando cómo sistemas enteros se oscurecían tras ellos. No sonreía. Esto no era una victoria. Era justicia medida en silencio. Cuando el Consejo quemó Bastión 3, la Tierra no clamó venganza. Planificó. Observó. Aprendió cómo funcionaba la galaxia y luego construyó la única arma que nadie podía detener. La dependencia. No necesitaban disparar primero. El Consejo lo hizo. La Tierra solo necesitaba esperar hasta que no pudieran sobrevivir sin ella. De vuelta en Leviatán, Keen estudió los últimos flujos de datos. Los ingresos del Consejo por comercio en el espacio profundo habían caído un 81%. Escasez de suministros en 12 sistemas principales. Más de 200 planetas reportaban cortes en servicios básicos que antes gestionaba la infraestructura terrestre. Aún no se morían de hambre, pero estaban a punto de asfixiarse. El comandante Walls entró con una expresión sombría. Señor, nueva información lo confirma. El Consejo se está desintegrando, según fuentes. Belm se ha retirado oficialmente del liderazgo conjunto. Las flotas Takari rechazan las órdenes de despliegue del Consejo. Los centros industriales Saleri se amotinan. Al parecer, desconocían que parte de su red eléctrica funcionaba con tecnología de resonancia patentada por la Tierra. Keen no pareció sorprendido. Nunca leyeron la letra pequeña. La segunda señal llegó una fría mañana sobre Europa. Una transmisión corta, encriptada, marcada con el sello terrano. Ree la abrió solo en sus aposentos. Simplemente decía, fase 2 autorizada la desintegración política. Procedan con la operación Bóveda. Ree ni siquiera pestañeó. Simplemente se levantó, cogió su abrigo y salió al pasillo. La operación Bóveda tenía un objetivo, la verdad. Durante décadas, el Consejo operó en la sombra, con encubrimientos, directivas clasificadas y operaciones encubiertas enterradas bajo mentiras ceremoniales. La operación Bóveda los destrozó como huesos. Miles de agentes terranos se activaron por toda la galaxia, liberando sigilosamente escondites de pruebas, registros de video, comunicaciones interceptadas, transcripciones de reuniones, todo lo que el Consejo había ocultado. El bombardeo de las colonias de suministro marcianas en 2167. Deliberado. El bloqueo de Ganímedes que provocó hambruna a 14.000 civiles. Negociado con el pleno apoyo de Takari. El encubrimiento de las pruebas experimentales con prisioneros humanos durante las guerras tórmicas, aprobado por 12 miembros del Consejo, y la Tierra no hizo comentarios ni editoriales. Simplemente lo publicó sin más. Que la galaxia vea a qué había servido todos estos años. Que la verdad incendie. En el planeta periférico de Delari, centros urbanos enteros se amotinaron, quemando oficinas del Consejo hasta los cimientos tras ver imágenes de un general Roth de alto rango riéndose de los colonos terranos como fertilizante biológico útil. En el centro comercial neutral de Bascal Prime, los comerciantes derribaron los estandartes del Consejo e izaron banderas blancas con las insignias de la Tierra. No como pueblos conquistados, sino como supervivientes que pedían refugio. Incluso entre los Salari, los más leales al Consejo, se formaron fracturas. Un gobernador de alto rango transmitió su deserción en directo. Nos dijeron que la tierra era salvaje, primitiva y peligrosa. Pero el salvajismo provenía de detrás de un podio dorado con túnicas de terciopelo. La tierra no nos mintió. Simplemente dejó de escuchar. En el búnker del Consejo, el canciller miró fijamente el mapa parpadeante del espacio controlado por el Consejo. Casi la mitad de las luces se habían apagado, ya sea bajo revuelta, desconectadas o aliadas ahora con la Tierra. Se giró hacia los últimos representantes restantes. Esto no es una guerra, dijo, con voz hueca. Se está deshaciendo. El diplomático Belm se inclinó hacia adelante. Entonces debemos terminarla antes de que no quede nada. ¿Cómo? Preguntó el Salari. El rostro del Belm era de piedra. Vamos a la Tierra. La noticia viajó rápido. La delegación final. 3 enviados del Consejo solicitando conversaciones directas. Sin condiciones, sin pretextos, solo una solicitud.
Estamos listos para escuchar. Era la primera vez en un siglo que esas palabras provenían del Consejo. En la tierra, no fueron recibidas en un palacio o una sala de guerra. Los llevaron en avión a un búnker recuperado en la antigua Ginebra, antiguo museo, ahora convertido en una tranquila sala de reuniones sin guardias armados, banderas ni medios de comunicación, solo una habitación. Ken se sentó a la mesa, con Ree a su lado. Los 3 enviados del consejo entraron lentamente. Viejas túnicas, ojos vacíos. No estamos aquí para rogar, empezó el Belm. Estamos aquí porque todo lo que gobernamos se ha ido, añadió el Solarí. El Takari no dijo nada, solo miró al suelo. Ken no se movió. ¿Qué quieren? Un cese de las hostilidades, dijo el Belm. Restablecimiento de la cooperación, protección para los sistemas restantes. Han dejado claro su punto. El Consejo reconoce su dominio. No, dijo Ree. Lo miraron. Siguen sin entenderlo. Continuó. Esto nunca se trató de dominio. Se inclinó hacia adelante, con la voz apagada. Se trataba de memoria, de consecuencias, de pagar por todo lo que borraron. ¿Creían que la tierra quería un trono? Rió una vez. Queríamos un cierre. La sala se quedó en silencio. Ken finalmente habló. No aceptamos su rendición. Los enviados se tensaron porque no quedaba nada que entregar. El consejo había terminado. Quemen sus túnicas. Vuelvan a casa. Traten de ser útiles a su gente. Por una vez, se puso de pie. Una última advertencia. Cualquier intento de reconstruir este consejo, incluso en secreto, será tratado como un acto hostil. La tierra no responderá con diplomacia la próxima vez que les dé la espalda. Ree no lo hizo. Observó sus rostros mientras el peso se asentaba. El Takari finalmente habló en voz baja. ¿Cómo se llamarán cuando esto termine? Ree hizo una pausa y luego dijo en voz baja, algo que nunca olvidarán. Las naves de guerra de la Tierra permanecieron en órbita solo 7 días más. Luego se fueron, no por debilidad, sino porque no quedaba nada que observar. La galaxia había sido desgarrada, no con láseres, sino con verdad y silencio, y paciencia afilada como acero. Y ahora la Tierra no gobernaba nada. Sin embargo, todos escuchaban. Porque ahora, cuando la Tierra hablaba, no preguntaba. Simplemente decía, recordamos, y las estrellas. También recordaron. La llamaban la doctrina del silencio. No oficialmente, ni en los archivos públicos de la Tierra ni en las transmisiones militares cifradas. Era una frase susurrada entre oficiales, agentes y diplomáticos terranos. Una frase nacida en los largos y pesados días tras la caída del Consejo, la doctrina del silencio. Significaba que no gobernamos. No reconstruimos. Desaparecemos y dejamos que la galaxia llene el vacío. Pero el silencio no es solo ausencia. Es presión. Y el silencio de la Tierra ahora tenía peso. Para cada sistema que se rebelaba contra el Consejo, la Tierra era la gravedad que lo impedía caer en el caos. Para cada planeta fronterizo que intentaba mantenerse solo, la Tierra era el ojo silencioso que observaba desde la órbita. Ya no pedían guerra. Pedían guía. Y ese fue el comienzo del siguiente peligro. En Leviatán, Ree permanecía en la plataforma de observación, con los brazos cruzados, mientras las estrellas pasaban tras el cristal blindado. No había dormido en 30 horas. Los informes llegaban demasiado rápido. Planeta tras planeta solicitando la supervisión de la Tierra, no ocupación, ni anexión, solo liderazgo. Fuerzas de paz terrestres, equipos de control comercial, monitoreo de seguridad. Sonaba diplomático, cooperativo, incluso noble. Pero Reese sabía la verdad. La influencia lleva una corona silenciosa. El comandante Walsh se acercó a él, sosteniendo un bloc de datos. 36 nuevas peticiones en las últimas 4 horas. Eso incluye una oferta formal del mundo natal de los Salari. Ree lo miró. Salari, quieren que la Tierra supervise las elecciones, que ayude a reconstruir la confianza tras el colapso del Consejo. Ree suspiró. Déjame adivinar. Escolta militar incluida. Sugerido. No obligatorio, pero lo impulsarán.
Ree se volvió a mirar por la ventana. Así es como empieza. Primero, mantenemos la paz. Luego, protegemos la infraestructura. Luego, redactamos su constitución. Walsh frunció el ceño. ¿No es eso mejor que dejar que los señores de la guerra tomen el poder? Ree no dijo nada porque esa era la trampa. La Tierra nunca quiso gobernar. Pero a la galaxia no le importaba lo que la Tierra quisiera. Solo le importaba quien podía mantener la línea. En Ginebra, Ken estaba sentado solo en una mesa hecha de acero recuperado, extraído de la primera nave de guerra que cayó durante la invasión de Tormik. Un símbolo de comienzos. Ya no parecía un almirante. Ropa de civil, mirada serena, su cicatriz menos visible bajo la luz más tenue. Entró una joven. La agente LRA, una de las pocas operativas, dio luz verde a los canales diplomáticos internos de la Tierra. Puso una ficha sobre la mesa. Ken arqueó una ceja. ¿Otra crisis? Todavía no, pero se avecina. ¿Qué es? Una propuesta redactada por 13 sistemas. Quieren formalizar la supervisión terrestre del comercio y el tránsito galáctico. Lo llaman marco de estabilización. Es exhaustivo. Ken no tocó la ficha. Y si decimos que no, formarán su propia alianza. Pero sin la tecnología ni el arbitraje de la Tierra, se derrumbará en luchas internas en cuestión de meses. Tal vez semanas. Ken se recostó, en silencio. El LRA dudó, luego preguntó lo que nadie más se atrevió. Si van a reconstruir algo, ¿no deberíamos ser nosotros quienes le demos forma? Ken la miró. Así es como empiezan los tiranos o los fundadores. No respondió porque no se equivocaba. Ree se reunió con la primera delegación en Delari, un planeta que una vez albergó un tribunal del Consejo, ahora reducido a escombros y política. Los lugareños lo recibieron como a un salvador. Lo odió. Se sentó frente a 12 representantes planetarios, cada uno más desesperado que el anterior. La mayoría ya había comenzado a ondear banderas terranas sobre las cúpulas de sus capitales, no porque la Tierra lo exigiera, sino porque nadie más podía evitar que ardieran. La portavoz principal, una mujer de piel plateada llamada Ireel, se inclinó hacia adelante. Hemos mantenido la paz aquí. Comercio, comida, agua, energía, todo estable, pero solo gracias a la presencia de la Tierra. Puede que no quiera liderar, comandante, pero ahora mismo es el centro de gravedad de todo el brazo espiral. Ree entrecerró los ojos. No somos un consejo nuevo. No tienes que serlo. Sé un muro. Solo necesitamos algo sólido donde apoyarnos. Y si decimos que no, todas las flotas piratas, radicales y de bandera negra nos harán pedazos. No respondió porque en el fondo ya había oído esta historia una docena de veces. Y siempre terminaba igual. La Tierra intervino y la galaxia se inclinó con más fuerza. En la Tierra, la presión llegó a su punto álgido. Los líderes civiles querían neutralidad. Los altos mandos militares querían dominio. Las colonias exigían protección, y los mundos exteriores, abandonados hacía tiempo, ahora suplicaban el reconocimiento terrano, no como peones, sino como iguales bajo la protección terrana. Ken presidió la primera reunión del Consejo Global Terrano en décadas. 12 representantes, todos de la Tierra o de las colonias, todos con opiniones. ¿Reconstruimos un nuevo orden?, preguntó uno. No, dijo otro. Dejamos que la galaxia se desangre hasta que comprenda por qué nos necesitaba en primer lugar. Ken observó cómo se desarrollaban los argumentos. Y por primera vez en su larga y llena de cicatrices, vio venir algo peor que la guerra. Control y el ansia por él. Ree regresó a Leviatán, cansado. Encontró a Ken esperando en la sala de estrategia, de pie sobre un nuevo mapa estelar. No zonas militares, cartas de influencia, niveles de apoyo Terran, cambios de lealtad planetaria, dependencias de rutas comerciales. ¿Cuántos?, preguntó Ree. Ken no levantó la vista. 217 sistemas ahora dependen funcionalmente de la supervisión Terran. Jesús, más de los que el Consejo tuvo en su apogeo. Ree se acercó. Están presionando por algo. Puedes sentirlo. Ken asintió. Hay un movimiento creciendo. Civiles, colonos,
habitantes de mundos marginales. Quieren unidad formal, una moneda común, leyes compartidas, seguridad garantizada por la tierra. Ree parpadeó. ¿Estás diciendo que quieren ser gobernados? No. Ken dijo que quieren pertenecer a algo que no los abandone. Ree se frotó la mandíbula. Y lo peor es que podríamos ser los únicos que podemos darles eso. 2 días después, se firmaron los primeros acuerdos terranos. Ni tratados ni demandas, solo acuerdos, sistemas planetarios voluntarios y transparentes que acordaban respetar la ética comercial básica, las leyes antiesclavistas y las políticas de reparto de recursos, todo bajo la observación neutral de la Tierra. Las reglas eran sencillas, nada de tributos forzados ni presencia militar terrestre sin invitación. Ningún planeta podía reclamar el dominio sobre otro, pero una frase destacaba sobre todas las demás: la Tierra nunca gobernará las estrellas. Pero las protegeremos. Y si traicionan esa confianza, nuestro silencio terminará. Ree volvió a estar de pie en el puente, observando las naves de guerra flotar como centinelas en el vacío. Pensó en su hermano, en las mentiras del Consejo, en la sangre derramada por la Tierra solo para ser escuchada. Y ahora pensaba en lo que vendría después. Porque la influencia crece como las raíces, e incluso los árboles silenciosos pueden aplastar la piedra si no se les controla. No quería ser rey. No quería que la tierra llevara una corona. Pero tal vez, solo tal vez, ser un muro bastaba. No para conquistar, sino para proteger lo que nunca más debía ser silenciado. En los rincones oscuros de la galaxia, corrían rumores de que la Tierra ahora poseía la flota más grande. Que la Tierra podía hablar y sistemas enteros obedecerían. Que la Tierra, antaño objeto de burla, se había convertido en el imperio silencioso en todo menos en el nombre. Pero en la Tierra, en la misma sala donde Ree se reunió con la delegación final del Consejo, Ken estaba sentado solo. Sin corona ni trono, solo una pizarra en blanco de estrellas en su pantalla y un mensaje que había escrito pero nunca enviado. No vinimos a gobernarlos. Vinimos para asegurarnos de que nadie más lo hiciera jamás. Las estrellas habían vuelto a quedar en silencio. Pero este silencio era diferente. No era el tembloroso silencio de una galaxia que contenía la respiración bajo los cañones de la Tierra, ni el silencio petulante y desdeñoso que antaño recibía las súplicas desesperadas de la Tierra durante las reuniones del Consejo. Este era un silencio que escuchaba. En todos los sistemas, desde las granjas de plata de Europa hasta los astilleros industriales de Belmour, la gente se detenía cuando la Tierra hablaba. Pero la Tierra no hablaba a menudo. No lo necesitaba. Esa fue la lección final. Tras todos los escombros, todos los muertos, todos los tratados rotos y las disculpas vacías, la humanidad por fin había aprendido a ejercer su poder como siempre se le había negado, sin necesidad de permiso. Ree se encontraba en la cubierta del Leviatán, ahora en órbita baja sobre la Tierra. El planeta brillaba como el día que lo dejó. Océanos azules, suelo marrón y franjas dispersas de luz artificial que zumbaban débilmente por los continentes como venas que transportaban nueva vida. Hogar. Pero ya no pertenecía solo a la Tierra. Miles de naves alineadas con la Tierra ahora se movían libremente por sus cielos. Refugiados, diplomáticos, comerciantes, supervivientes de sistemas destrozados que habían elegido alinearse con el mismo planeta del que una vez se burlaron por salvaje, ruidoso e incapaz de asumir responsabilidades galácticas. Ya no estaba enfadado, ni siquiera cansado, solo consciente de lo que habían hecho y de su coste. Dentro de la sala de guerra del Leviatán, Ken se enfrentaba a un muro de solicitudes. Ya no eran datos de batalla. Eran administrativos. Solicitudes de arbitraje de sistemas con concesiones mineras superpuestas. Rupturas diplomáticas entre dos lunas aliadas cerca del cinturón Salari. Un mundo marginal pidiendo permiso para adoptar los protocolos educativos de la Tierra. Parecía inofensivo, casi noble, hasta que dabas un paso atrás y te dabas cuenta de que así nacían los imperios. No con un estallido, sino con una lista de tareas pendientes. Walsh entró en silencio, dejando un nuevo informe sobre la mesa. Ken no preguntó de qué se trataba. Ya lo sabía. Déjame adivinar, dijo. Otro planeta pidiéndonos que hagamos cumplir sus tratados. Walsh sonrió con sorna,
sombrío y seco. Sí. Esta vez son 2 separatistas Takari que luchan por un planeta reliquia. Ambos quieren que la Tierra medie e imponga el resultado. Ken no levantó la vista. ¿Y si decimos que no? Irán a la guerra. ¿Y si decimos que sí? Se quedarán callados y esperarán a que lo arreglemos todo. Ken asintió, y luego dijo más para sí mismo que para Waltz. Así es como se construyen los reyes. No por la fuerza, sino siendo los últimos dispuestos a hacer lo difícil. Ree se quedó solo más tarde esa noche en el olvidado pasillo de observación de la nave. Antiguamente usado por cadetes y novatos, tenía polvo en las barandillas. Bien. Le gustaba así. Sacó el viejo holochip de su bolsillo. Quemado, agrietado, casi ilegible. El último mensaje de su hermano. No lo había visto en años. Casi no pulsó el botón de reproducción, pero esta vez lo hizo. El hueco se encendió, solo un rostro. Un hombre con un uniforme polvoriento sostenía a un niño en un brazo señalando al cielo. Dicen que la Tierra no está invitada a la próxima votación del Consejo, dijo el hombre con voz tranquila. ¿Puedes creerlo? Después de lo que hicimos por ellos en la guerra, después de la sangre que derramamos, después de cuántos de los nuestros están enterrados bajo estrellas extranjeras. Miró al niño y luego a la cámara. Diles que está bien. Que voten sin nosotros, pero que cuando volvamos, recuerden lo que costó excluirnos. La imagen se cortó. Al día siguiente, la Tierra envió su mensaje final a la galaxia. No fue un discurso. No fue una amenaza. Ni siquiera se envió en lenguaje estándar. Era un registro, un archivo limpio e ininterrumpido de toda la cronología terrestre desde el primer contacto con el Consejo. Cada fracaso, cada apelación, cada negación, cada traición, y luego cada acto de venganza, todo transmitido por todos los principales canales de transmisión. Sin comentarios, sin manipulación emocional, solo pruebas. Y un último pie de foto. La historia pertenece a quienes guardan los recibos. Destruyó la galaxia, no con rabia, ni con violencia, sino con vergüenza. Civilizaciones enteras lloraron al ver viejas grabaciones de diplomáticos del Consejo despidiendo a enviados humanos desesperados. Jóvenes estudiantes de todo el mundo. Las colonias de Belm reescribieron sus libros de historia en tiempo real. Los monumentos a la pacífica unidad galáctica fueron derribados y reemplazados por pedestales vacíos, dejados intencionadamente vacíos para recordar lo que sucede cuando se silencia la verdad. Y en planetas donde la Tierra nunca había puesto un pie, la gente susurró una nueva frase: no los olvidemos de nuevo. Pero la Tierra no se regodeó. No exigió tributo. No nombró un gobernante, ni construyó un palacio, ni hizo un estandarte sobre las estrellas. Simplemente se volvió hacia adentro, centrada en sanar, en reconstruir, en recordar. Y quizás eso fue lo más aterrador de todo, porque el poder que no se reclama nunca se pierde del todo. Simplemente espera. Y todos sabían ahora que si la galaxia alguna vez intentaba olvidar la Tierra, se alzaría sin sonido. Y las estrellas caerían en silencio. Ken se retiró 6 meses después. Sin ceremonia, sin desfile. No quería ninguno. Regresó a un antiguo puesto de avanzada en la frontera marciana donde había luchado en la última guerra terrestre de su vida y había perdido su primer mando. Vivía tranquilamente, cuidaba un jardín, observaba pasar las naves en órbita baja. A veces Ree lo visitaba, no por política, ni por estrategia, solo por compañía. Una noche se sentaron en el acantilado sobre las dunas rojas, viendo cómo el sol se ponía tras las rocas. ¿Alguna vez has pensado que fuimos demasiado lejos?, preguntó Reese. Ken no respondió de inmediato. A veces, dijo. Pero entonces recuerdo el Bastión 3. Ree asintió lentamente. Nunca nos hicieron justicia. No, dijo Ken. Nos dieron un deber y lo cumplimos, quisiéramos o no. Arrojó una piedra colina abajo. Ahora escuchan. No porque nos teman, sino porque temen perder lo que les hicimos recordar. Ree se recostó, dejando que el silencio se extendiera. Y por una vez, se sintió en paz. De vuelta en órbita, el Leviatán se convirtió en un monumento. No desmantelado, no rearmado,
simplemente preservado. Una nave de guerra con sus armas listas, sus motores inactivos, flotando silenciosamente sobre la Tierra, como si observara un recordatorio, no de conquista, sino de su costo. Pasaron los años. Los niños crecieron sin saber qué era el consejo. Solo oyeron historias de la época en que la Tierra fue ignorada, del silencio que siguió y de las miles de naves de guerra que llegaron, no para conquistar, sino para decir, nos olvidaste una vez. Nunca más.